Yo maté a mi familia el día que les confesé que amaba a un hombre. No con un cuchillo. No con veneno. Sino con palabras que se clavaron en sus almas como astillas de vidrio. Y ellos. En venganza. Me enterraron vivo mudándose sin un adiós. Dejando solo el eco de una puerta que se cierra para siempre. ¿Quién es el monstruo en esta historia, el hijo que osa ser el mismo? ¿O los padres que huyen del espejo de su propia vergüenza? Pensé que Pamplona era un refugio eterno. Con sus calles que serpentean como venas bajo la piel roja de las fiestas de San Fermín. Pero esa noche de julio. Cuando el vino corría como sangre y los toros rugían en la plaza. Todo se rompió. Tenía 22 años. Y el calor pegajoso del verano navarro me ahogaba tanto como el secreto que llevaba dentro desde los 15. Mi nombre es Mario. Y en esa ciudad de piedra y tradición, donde los hombres se miden por su valor en la corrida y las mujeres por su silencio devoto, yo era una grieta en la fachada perfecta de mi familia. Mis padres, Javier y Carmen, eran el epítome de lo que Pamplona venera, él. Un torero retirado con cicatrices que contaba como medallas en las tabernas, ella. Una costurera de mantones que bordaba crucifijos en las procesiones de Semana Santa. Vivíamos en un piso estrecho en el casco viejo, con vistas a la catedral que nos recordaba cada domingo que Dios no perdona desviaciones. Yo era su único hijo. El heredero de las historias de mi padre sobre mulillas y astados. El que iba a continuar el linaje en una tierra donde la hombría se forja en el barro y el sudor. Pero yo no sudaba por toros, sudaba por los ojos de un chico en el instituto. Por el roce accidental de una mano que me hacía arder como si me hubiera corneado el deseo mismo. Esa noche de San Fermín. Ebrio de sangría y de la falsa valentía que da la multitud. Lo solté todo. Estábamos en casa. El balcón abierto al estruendo de los fuegos artificiales que iluminaban el cielo como juicios divinos. Papá. Mamá. Soy gay. Dije. Y las palabras cayeron como una pamplina envenenada. Dulce al principio. Letal después. Mi padre se levantó tan despacio que creí que el tiempo se había detenido, su rostro, curtido por el sol de las dehesas, se contrajo en una mueca que no era ira, sino algo peor, repulsión. Eso no puede ser. Mario. Eres mi sangre. Murmuró. Como si mi confesión fuera una enfermedad que podía curarse con rezos o con una buena paliza. Mi madre lloró en silencio, sus manos temblando sobre el rosario que siempre llevaba. Susurrando Virgen Santísima. Protégelo de esto. No hubo gritos. No hubo portazos esa noche. Solo un silencio espeso. Como el humo de los cohetes que se filtraba por las ventanas. Al día siguiente. Desperté con la casa vacía. Habían empacado todo durante la madrugada, las fotos de familia en las paredes desnudas. Los platos de mi abuela en la cocina fría. Incluso mi ropa doblada en una maleta junto a la puerta. Como si yo fuera un huésped indeseado. Una nota en la mesa, nos vamos a Logroño. Con tu tía. Necesitamos tiempo. No nos busques. Reza por tu alma. Ni una dirección. Ni un número. Solo eso. Me quedé allí. En medio del piso que olía a ausencia. Sintiendo como el mundo se contraía a mi alrededor. Como si Pamplona misma me escupiera por ser quien era. Los días siguientes fueron un borrón de supervivencia cruda. Conservé el piso porque el alquiler estaba pagado por adelantado. Un gesto irónico de previsión que ahora me asfixiaba. Salía a trabajar en la panadería de don Ignacio.
amasando hogazas con manos que temblaban. Mientras los clientes charlaban de los encierros y yo asentía con la cabeza baja, temiendo que olieran la vergüenza en mi piel. Por las noches, me acurrucaba en la cama que había sido de mis padres, oliendo el leve rastro de su colonia y su perfume. Y lloraba hasta que el agotamiento me arrastraba al sueño. ¿Por qué no me pegaron? ¿Por qué no me echaron a la calle con insultos? Ese abandono silencioso era peor, era como si yo no existiera. Como si mi amor por los hombres me hubiera borrado del mapa familiar. En Pamplona, la homosexualidad no era un escándalo gritado, sino un susurro que envenenaba. La ciudad, con su mezcla de catolicismo fervoroso y fiestas salvajes, toleraba todo menos la verdad en carne propia. Veía a parejas heterosexuales besarse en los portales sin pudor, mientras yo desviaba la mirada de cualquier chico guapo en la calle, aterrorizado de que mis ojos delataran el hambre que llevaba dentro. Intenté contactar a mis padres, llamé a la tía en Logroño, pero colgó al oír mi voz, murmurando algo sobre pecado mortal. Escribí cartas que nunca envié, llenas de súplicas y promesas de cambio, pero las quemé en el fregadero, viendo cómo las palabras se convertían en cenizas negras. Fue en la panadería donde conocí a alguien que me salvó del abismo. Santiago era un estudiante de arquitectura de Bilbao, alto y delgado como una torre gótica, con ojos verdes que parecían mapear las grietas de mi alma. Venía cada mañana por un café con leche y un pincho de tortilla. Y sus bromas sobre los edificios renacentistas de la Plaza del Castillo me sacaban sonrisas forzadas. Una semana después de la huida de mis padres, me atrevió a mirarlo de frente. «Tienes cara de quien ha perdido una corrida», dijo. Y yo, con la voz rota, le conté todo. No huyó. En cambio, me tomó la mano sobre el mostrador. Un gesto tan simple y tan revolucionario que sentí que el mundo volvía a girar. Santiago se convirtió en mi ancla. Vivía en una pensión cerca de la universidad. Y pronto empecé a pasar las noches allí, huyendo del piso vacío. Él me enseñó a navegar por los bares gays escondidos en los sótanos del casco antiguo. Lugares donde la música tecno ahogaba los juicios y los cuerpos se rozaban sin culpa. Por primera vez, besé a un hombre sin miedo, sintiendo sus labios como un bálsamo en las heridas abiertas. Pero incluso en esos momentos de éxtasis fugaz, el fantasma de mi familia acechaba. ¿Y si te dejo por ellos?, le preguntaba a Santiago en la oscuridad. Y él, con su risa ronca, respondía: entonces te encontraré en el próximo encierro, corriendo delante de los toros que no te matan. Los meses se convirtieron en un año. Y Pamplona empezó a sanar mis bordes rotos. Encontré un trabajo mejor en una librería de segunda mano, rodeado de volúmenes polvorientos que hablaban de amores prohibidos en la España franquista. Recordatorios de que no era el primero en sangrar por ser quien era. Santiago y yo nos mudamos juntos a un ático diminuto con vistas al río Arga, donde el agua murmuraba promesas de renovación. Hacíamos el amor con la ventana abierta, dejando que el viento navarro llevara nuestros gemidos. Y por un tiempo, creí que el pasado era solo una cicatriz que no dolía al tocarla. Pero las cicatrices se infectan si no se limpian. Una tarde de otoño, mientras hojeaba un libro de Lorca en la librería, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. Mario. Hijo. Soy tu madre. Su voz era un hilo frágil, quebrada por años de silencio. Estamos en Logroño.
Tu padre está enfermo. Ven. Por favor. No podemos más sin ti. Colgué sin responder. Y el mundo se inclinó de nuevo. Como si los cimientos de Pamplona temblaran bajo mis pies. El regreso a Logroño fue como meter la mano en una herida supurante, dolía. Ardía. Y sacaba a la luz todo lo podrido que había intentado enterrar. Santiago insistió en acompañarme. Su mano en mi rodilla durante el trayecto en tren desde Pamplona. Un gesto de anclaje en medio del maremoto que bullía en mi pecho. No les debes nada. Mario. Me dijo. Mientras el paisaje navarro daba paso a las viñas secas de La Rioja. Pero si vas. Ve por ti. No por ellos. Asentí. Aunque sabía que era mentira, iba porque el lazo de sangre es un nudo que no se deshace con tijeras. Solo se aprieta hasta asfixiar. La casa de mi tía en Logroño era un bloque anodino en las afueras. Con jardín delantero donde las hortensias marchitas parecían reflejar el estado de mi alma. Mi madre abrió la puerta con los ojos hinchados. Como si hubiera estado llorando ríos desde nuestra última cena familiar. Me abrazó con fuerza. Su cuerpo frágil contra el mío. Oliendo a naftalina y a remordimientos rancios. Hijo. Gracias a Dios. Susurró. Y yo me quedé rígido. Recordando cómo ese mismo Dios había sido su excusa para abandonarme. Mi padre estaba en la cama del salón. Convertido en un espectro de sí mismo, la piel amarillenta. Los ojos hundidos. El pecho subiendo y bajando con un silbido que parecía el lamento de un toro herido. No hablamos de lo que pasó esa primera noche. Cenamos en silencio. Un potaje de garbanzos que mi madre sirvió con manos temblorosas. Mientras Santiago esperaba en el coche. Respetando mi espacio pero vigilando como un lobo protector. Le conté a mis padres sobre mi vida en Pamplona, el trabajo en la librería. Los amigos. Omitiendo deliberadamente a Santiago. Como si pronunciar su nombre invocara un demonio en esa casa llena de cruces. Mi padre tosió. Un sonido gutural que rompía el aire. Y murmuró, hemos rezado por ti. Mario. Por tu salvación. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Salvación? ¿De qué? ¿De amar sin mentiras? Los días siguientes fueron una danza macabra de roles invertidos. Yo cuidaba a mi padre. Cambiando sábanas empapadas en sudor. Administrando pastillas que olían a muerte química. Mientras mi madre merodeaba como un fantasma. Ofreciendo café y excusas. Fue el shock. Hijo. Tu padre. No podía enfrentarlo. La gente en el pueblo hablaba. Y él. Con su orgullo. Se callaba. Pero yo llenaba los huecos. El orgullo de un hombre que había matado bestias en la plaza pero no podía matar su homofobia. Por las noches. Escapaba al teléfono para hablar con Santiago. Su voz un faro en la tormenta. Estás haciendo lo correcto al estar ahí. Pero no te quedes si te rompe. Decía. Y yo lloraba en silencio. Preguntándome si el amor filial era solo otra forma de autoabandono. Una tarde. Mientras mi padre dormía. Mi madre me llevó al balcón. El sol de La Rioja caía oblicuo. Tiñendo las uvas de un rojo sangriento en los viñedos lejanos. Queremos que vuelvas a casa. Mario. Contigo. Empezar de nuevo. Sus palabras eran una súplica envuelta en promesas frágiles. Pero debajo latía la condición no dicha, cambia. Sé normal. Sé el hijo que merecemos.
Le pregunté directamente, ¿qué hay de mí? ¿De quién soy? Ella bajó la mirada, retorciendo el delantal. Dios nos prueba a todos. Pero la familia es sagrada. ¿Sagrada? Sí. Como un altar donde sacrifican a los disidentes. Santiago llegó al tercer día, incapaz de quedarse al margen. Lo presenté como un amigo de Pamplona. Y el aire se espesó al instante. Mi padre, despierto por un momento de lucidez, lo miró con ojos entrecerrados, como si oliera la verdad en su colonia fresca. Es un buen chico, dijo mi madre, forzando una sonrisa. Pero sus manos traicionaban el temblor. Cenamos juntos. Una farsa de normalidad donde Santiago hablaba de arquitectura vasca y yo asentía, sintiendo el nudo en la garganta crecer. Después, en el coche, él explotó: esto es tóxico. Mario. Te están manipulando con su culpa. Tenía razón, cada mirada de mi madre era una cadena. Cada tos de mi padre un anzuelo en mi carne. La grieta se ensanchó una noche de tormenta, cuando el viento de La Rioja aullaba como los toros en celo. Mi padre me llamó a su lado, su mano huesuda aferrando la mía con una fuerza sorprendente. Hijo, antes de irme, quiero decirte. Lo siento. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Pero luego añadió, pero no puedo aceptar. ¿Eso? Prométeme que lo intentarás. Por mí. El cuarto se llenó de truenos. Y yo sentí que el rayo me partía en dos. ¿Intentarlo? ¿Volver a enterrar mi alma por un perdón moribundo? Salí tambaleándome al jardín, la lluvia empapándome como un bautismo invertido. Y llamé a Santiago. Ven a buscarme. No aguanto más. Regresamos a Pamplona al amanecer, el tren traqueteando como mi pulso desbocado. Mi madre me había suplicado que me quedara. Pero yo elegí el silencio de nuevo. Esta vez mío. En la estación de Pamplona, bajo la lluvia que lavaba las calles, abracé a Santiago con una ferocidad que me sorprendió. Eres mi familia ahora, le dije. Y por primera vez, lo creí de verdad. Pero el veneno de Logroño se quedó en mí. Un residuo que envenenaba los días siguientes. Empecé a tener pesadillas, mi padre muriendo solo, mi madre rezando en una iglesia vacía, yo corriendo en el encierro sin escapatoria. En la librería, los libros se convirtieron en mi terapia improvisada. Leía sobre familias rotas en la posguerra española, sobre amores que desafiaban al régimen. Y encontraba ecos de mi propia historia en las páginas amarillentas. Santiago me animaba a escribir, a vomitar el dolor en un diario que guardábamos bajo el colchón. No eres el villano, Mario. Ellos lo son por no verte. Sus palabras eran bálsamo. Pero el corte era profundo, tardaría años en cerrar. Una carta llegó semanas después, escrita con la letra temblorosa de mi madre. Tu padre empeora. Vuelve. Por favor. Hablaremos de todo. La rompí en pedazos, esparciéndolos por el río Arga, viendo cómo se llevaban mis dudas. Pero la duda no se ahoga tan fácil, regresa a flote. Más pesada. Empecé a cuestionar mi ira, ¿era justicia o solo otro exilio autoimpuesto? Santiago, paciente como las piedras de la catedral, me recordaba,
El perdón no es rendirse, es liberarte. El invierno en Pamplona llegó con nieblas que envolvían la ciudad como un sudario. Y con él, una llamada que rompió el frágil equilibrio. Mario. Tu padre se fue anoche. Dijo mi madre. Su voz un lamento roto. Colgué. Y el mundo se volvió gris. Santiago me encontró acurrucado en el suelo del ático, sollozando como un niño. Ve al funeral si quieres, cierre. Me urgió. Y así lo hice. Solo. En un tren que parecía llevarme de vuelta al infierno. El funeral en Logroño fue un ritual de hipocresía envuelto en incienso y lágrimas falsas. La iglesia parroquial, con sus bancos de madera pulida por generaciones de viudas, olía a cera y a culpa acumulada. Mi madre estaba allí, vestida de negro como una viuda de cine, rodeada de tías y primos que me miraban de reojo, susurrando sobre el hijo pródigo que nunca regresó. Me senté en la última fila. Invisible, sintiendo cómo el peso de sus juicios me aplastaba contra el duro asiento. El sacerdote hablaba de redención y de la misericordia divina. Pero sus palabras rebotaban en mí como balas en un chaleco antibalas. ¿Misericordia para quién? ¿Para el padre que me abandonó o para el hijo que osó amar? Después de la misa, en el cementerio al borde del río Ebro, el ataúd descendió con un crujido que sonó como el chasquido de una rama seca. Mi madre se acercó, su rostro surcado por surcos nuevos, y me tomó la mano. Él te quería, Mario. Al final. ¿Lo dijo? Mentira piadosa. O verdad a medias, no importaba. Asentí. Seco como las hojas otoñales que crujían bajo mis zapatos. Y me fui sin despedidas, subiendo al tren con el corazón hecho un puño de espinas. Pamplona me recibió con su frío cortante. Un viento del norte que azotaba las murallas como recordándome que las batallas no terminan con la muerte de un general. De vuelta en el ático, Santiago me esperó con una botella de chacoli y una manta sobre los hombros. No preguntó, solo me abrazó, dejando que el silencio hablara por mí. Esa noche, por primera vez desde la confesión, hablé de todo, de las noches en que mi padre me enseñaba a torear con un trapo en el salón. De cómo su mano en mi hombro era lo más cerca que estuve de un «te quiero» directo. De la traición que dolió más que cualquier cornada. Es como si me hubiera matado el primero. Sollocé. Y Santiago, con su calma vasca, respondió, pero sigues vivo, Mario. Más vivo que nunca. Los meses siguientes fueron de una calma tensa, como la quietud antes de un encierro. Trabajaba en la librería con una eficiencia mecánica, recomendando novelas de amor queer a clientes discretos que reconocían el brillo en mis ojos. Encontré una comunidad en los bares del underground pamplonés, el Café Invisible. Un antro en un sótano cerca de la Plaza del Castillo, donde hombres como yo compartían historias de rechazos familiares y triunfos robados. Allí, entre humos de cigarrillos y copas de vermú, conocí a Pablo, un activista de Zaragoza que organizaba marchas del orgullo en ciudades pequeñas. La familia elegida es la que te salva, me dijo una noche. Y sus palabras se clavaron como semillas en tierra árida. Pero la semilla de mi madre germinó de nuevo. Llamadas semanales. Primero esporádicas. Luego insistentes, ven a Logroño. Hijo. La casa está vacía sin ti. Rechazaba. Pero cada negativa me dejaba más hueco. Como si estuviera excavando mi propia tumba emocional.
Santiago lo veía venir, no puedes huir para siempre. O cierras la puerta o la abres del todo. Tenía razón, el limbo era peor que el rechazo. Decidí visitarla. Solo por un fin de semana. Para poner fin al ciclo de súplicas que me robaban el sueño. Logroño en primavera era un tapiz de viñedos en brote. Un renacer que contrastaba con la podredumbre en mi interior. Mi madre me recibió con un almuerzo de cordero asado. Su especialidad. Y por un momento. Fingimos normalidad, charlas sobre el tiempo. Sobre las fiestas de San Fermín que se acercaban. Pero la grieta estaba allí. Lista para abrirse. Después del postre. Sacó una caja de fotos antiguas, yo de niño en los brazos de mi padre. Sonrisas amplias bajo el sol navarro. Mira lo que perdimos. Dijo. Y las lágrimas cayeron. Suyas y mías. Un río compartido por primera vez. Entonces. Lo soltó, quiero conocer a Santiago. Como familia. El tenedor se me cayó de la mano. Tintineando contra el plato como un veredicto. ¿Familia? ¿Después de años de exilio? Le conté sobre él. Sobre nuestro ático con vistas a larga. Sobre cómo me había salvado de ahogarme en la soledad. Ella escuchó. Asintiendo. Pero sus ojos decían otra cosa, tolerancia forzada. No aceptación. Si te hace feliz. Murmuró. Pero el sí era un abismo. Esa noche. Dormí en mi antigua habitación. El techo agrietado mirándome como un ojo acusador. Y soñé con mi padre resucitado. Toreándome con un capote hecho de banderas arcoíris. De regreso en Pamplona. Invité a mi madre para las fiestas de San Fermín. Era un riesgo calculado. Un puente tendido sobre el abismo. Ella llegó en el primer día de los encierros. Vestida de blanco y rojo como una pamplonesa de pura cepa. Y el encuentro con Santiago fue un ballet de tensiones contenidas. Él. Galante. Le ofreció un vaso de sangría, ella. Rígida. Lo aceptó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Paseamos por las calles abarrotadas. El rugido de la multitud ahogando las palabras no dichas. En la plaza de toros. Mientras los astados se embestían. Mi madre se aferró a mi brazo. Tengo miedo. Confesó. ¿Y yo? ¿Irónico? Respondí, yo también. Todos los días. La noche del chupinazo. Cuando el cohete estalló y el caos se desató. Algo se rompió en ella. Vimos a los corredores desde un balcón seguro. Sus cuerpos jóvenes desafiando la muerte por un subidón de adrenalina. Tu padre era así. Dijo. Y luego. En un susurro, siento haberte hecho correr solo. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa completa. Santiago. A mi lado. Apretó mi mano. Un recordatorio silencioso de que el perdón no borra las cicatrices. Solo las hace menos afiladas. Pero la Vica CH no era solo externa, dentro de mí. Un torbellino de dudas giraba. ¿Podía perdonar sin olvidar? ¿Era mi amor por Santiago una rebelión o una paz merecida? En las semanas siguientes, mi madre empezó a escribir cartas regulares. Compartiendo anécdotas de Logroño. Preguntando por tu amigo. Pequeños pasos. Como las procesiones de Semana Santa, lentos. Rituales. Llenos de promesas implícitas. Yo respondía. Midiendo cada palabra.
construyendo un puente frágil sobre el río de resentimiento. Una tarde en la librería. Un cliente dejó un libro sobre mi mostrador, El corazón en la boca. Memorias de un gay español bajo Franco. Lo leí esa noche, acurrucado contra Santiago. Y las páginas me golpearon como cornadas, historias de familias que expulsaban. De hijos que regresaban solo para ser doblegados. No seré esa historia. Le dije a Santiago. Y él, besándome la sien, murmuró, no lo eres. Eres la nuestra. El verano avanzaba. Y con él. Una invitación inesperada, mi madre quería venir a vivir en Pamplona. Cerca de ti. El pánico me invadió como una resaca de San Fermín. ¿Era redención o invasión? Llamé a Pablo del Café Invisible. Y en una reunión de grupo, desahogué el nudo. La familia biológica es un lazo de sangre. Pero la elegida es de alma. Dijo él. Y el grupo asintió. Sus rostros marcados por batallas similares. Salí de allí con una resolución, invitarla. Pero con límites. Como una corrida donde yo era el torero. No la presa. La llegada de mi madre a Pamplona fue como introducir un lobo en una manada de lobos, todos aullaban en silencio. Midiendo amenazas. Alquilamos un piso pequeño para ella en el ensanche. Cerca de la librería, pero lo suficientemente lejos para respirar. Santiago y yo la ayudamos a desempacar. Un ritual de cajas polvorientas y recuerdos que pinchaban como espinas. Ella colocó una foto de mi padre en la repisa. Su sonrisa torera un fantasma que nos observaba. Y yo sentí un escalofrío. Como si el pasado se colara por las rendijas de las ventanas. Los primeros días fueron una comedia de errores culturales. Mi madre, con su acento riojano grueso, intentaba cocinar menús tradicionales en una cocina minúscula. Mientras Santiago y yo traíamos paellas vascas que ella probaba con recelo. Esto no es como el cordero de casa. Decía. Pero comía. Un gesto de concesión. Paseábamos por el parque de la Taconera, donde los pavos reales desplegaban colas iridiscentes. Y ella preguntaba tímidamente sobre Santiago, ¿de dónde es su familia? ¿Son católicos? Él respondía con gracia, desviando hacia anécdotas de Bilbao. Y yo intervenía, tejiendo hilos de normalidad sobre el abismo. Pero debajo de la superficie, la tensión bullía como el caldo en una olla a presión. Una noche, durante una cena en nuestro ático, mi madre vio un libro sobre mi mesita, Hombres que aman a hombres. Un ensayo sobre la historia queer en España. Sus ojos se ensancharon. Y el tenedor se detuvo a medio camino. Mario. ¿Por qué lees eso? ¿No te basta con ser discreto? La palabra discreto fue como un latigazo, en su boca. Significaba escondido. Invisible. Santiago se tensó a mi lado. Pero yo exploté primero, mamá. Discreto es lo que me pedisteis al abandonarme. Ahora vivo abierto. Y eso incluye mis libros. Mis besos. Mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Mi madre bajó la cabeza. Lágrimas salpicando el mantel. Solo quiero lo mejor para ti. La gente habla. Hijo. En Logroño. Después de tu padre. Me miraban como a una criminal. Y ahí estaba, no su culpa por el abandono, sino la de la sociedad.
El peso de las lenguas viperinas que convertían mi orientación en su cruz. Santiago. Con su voz calmada. Intervino, Carmen. El mundo cambia. Pamplona no es Logroño, aquí. En las fiestas. Todo se permite un poco. Ella lo miró. Realmente lo miró por primera vez. Y murmuró, eres un buen hombre. Gracias por cuidar de él. Ese momento fue el turning point. El instante en que la rueda empezó a girar de nuevo. No fue un estallido dramático, sino una rendija de luz en la puerta entreabierta. Mi madre empezó a unirse a nosotros en el café invisible. Al principio como una sombra curiosa. Luego como una aliada tentativa. Escuchaba las historias de los chicos. Sus rechazos familiares. Y asentía. Sus labios apretados en empatía tardía. Yo fui como ellos. Confesó una noche. Y el grupo la abrazó. Un círculo de brazos que borraba años de distancia. Pero el verdadero quiebre vino en las fiestas de San Fermín del año siguiente. Mi madre, ahora una pamplonesa adoptiva, se vistió de blanco y rojo. Un pañuelo al cuello que yo le até con manos temblorosas. Caminamos juntos al chupinazo. La multitud un mar de cuerpos ebrios y expectantes. Cuando el cohete estalló, ella gritó «¡Viva San Fermín!». Y por un segundo, vi en sus ojos el reflejo de mi padre. No el juez, sino el hombre que corría por gloria. Esa noche, en la plaza, mientras los fuegos iluminaban el cielo, me tomó la mano y dijo, estoy orgullosa de ti. Mario. ¿De quién eres? No fue el fin del dolor, las heridas no cierran con un abrazo. Pero fue el comienzo de algo, una reconciliación tentativa. Como las viñas de La Rioja que renacen después de la helada. Santiago y yo nos mudamos a un piso más grande. Con una habitación extra para cuando ella visitara. Y la vida se asentó en un ritmo nuevo. Marcado por cenas compartidas y conversaciones que rozaban lo profundo sin ahogarse en él. Sin embargo, el pasado no suelta tan fácil. Una carta anónima llegó a la librería, maricón. No contaminas nuestra ciudad. Pamplona, con su fachada festiva, aún albergaba sombras homófobas. Ecos del franquismo que se filtraban en las paredes. La leí temblando. Y el miedo antiguo resurgió. Un toro que embiste desde la oscuridad. Se lo conté a mi madre esa misma tarde. Esperando su antiguo pánico. Pero ella, sorprendiéndome, dijo, destrózala. Y si viene el autor, dile que se vaya al infierno. Mi hijo no es para esconder. Ese apoyo, simple y feroz, me rompió de nuevo. Pero en pedazos que se podían recomponer. Llamé a Pablo. Y organizamos una charla en el café sobre homofobia residual en Navarra. Mi madre asistió. Sentada en primera fila. Y cuando me tocó hablar, su presencia fue un escudo. Fui exiliado por mi familia por ser gay. Dije al micrófono. La voz firme por primera vez. Pero regresé. Y ellos volvieron a mí. No por obligación, sino por amor. El aplauso fue un rugido. Y en medio, vi sus ojos brillar con lágrimas no de vergüenza, sino de orgullo. Santiago, siempre mi constante, me esperaba fuera con una cerveza fría. ¿Lo hiciste? Mario. Rompiste el ciclo.
Caminamos por las calles empedradas. El río Arga murmurando a nuestro lado. Y por primera vez, sentí que Pamplona no era una jaula, sino un hogar. Pero el clímax se acercaba. No en fuegos artificiales, sino en una confrontación que había evitado demasiado tiempo. El clímax llegó sin fanfarrias. Como la muerte de un toro en la plaza, silencioso. Inevitable. Con la sangre aún caliente en la arena. Era una mañana de octubre. Con las hojas del parque de la Ciudadela cayendo como confeti melancólico. Cuando mi madre irrumpió en el ático sin llamar. Su rostro era una máscara de pánico. Las manos aferrando un sobre arrugado. Mario. Lee esto. Jadeó. Y lo abrí con dedos que temblaban como aspen en el viento. Era una carta de mi tía. La misma que había colgado el teléfono años atrás. Palabras venenosas, acusaciones de que mi estilo de vida había matado a mi padre de pena. Que mi madre era una tonta por ceder a mí. Que el escándalo se extendía por Logroño como un incendio en viñedos secos. Vuelve a la normalidad o perderás lo poco que queda. Terminaba. Mi madre sollozaba en el sofá. Un torrente de arrepentimientos, no puedo más. Hijo. La familia. Ellos no entienden. Quizás tengas razón en guardarte. El mundo se detuvo. Santiago, que acababa de entrar de la universidad, se arrodilló junto a ella, murmurando consuelos. Pero yo me quedé de pie, sintiendo la ira subir como bilis. ¿Otra vez? Después de los pasos dados. ¿Las manos tendidas? Mamá. Dije. La voz un filo de navaja. Esto no es sobre ellos. Es sobre ti. ¿Vas a elegir su veneno o mi verdad? Ella levantó la vista. Ojos rojos como las banderas de San Fermín. Y por un instante vi el abismo, la mujer que me había parido. Ahora al borde de retroceder. No grité. No rompí nada. En cambio, me senté frente a ella. Tomé sus manos frías y le conté todo lo no dicho, las noches de insomnio después de su huida. El sabor metálico del suicidio que rozó mi lengua. Como Santiago me salvó no con promesas, sino con presencia. Te fuiste porque tenías miedo. Mamá. Pero el miedo no es familia, es cárcel. Lágrimas rodaron por mi rostro. Pero no de debilidad, sino de una liberación cruda. Como extraer una espina enquistada. Ella escuchó. El cuerpo temblando. Y al final susurró, lo siento. De verdad. No dejaré que me arrastren de nuevo. Ese fue el clímax, no una batalla épica, sino una rendición íntima. Mi madre se levantó. Rompió la carta en pedazos que esparció por el balcón, viendo cómo el viento las llevaba a larga. Llamaré a tu tía. Le diré que mi hijo es mi orgullo. Gay o no. Santiago y yo la abrazamos. Un trío improbable unido por la fragilidad compartida. Y en ese abrazo sentí el peso levantarse. No del todo, pero lo suficiente para respirar. Los días siguientes fueron de consolidación. Como las vigas que Santiago diseñaba en sus planos, firmes, interconectadas. Mi madre cortó lazos con la rama tóxica de la familia, mudándose permanentemente a Pamplona y uniéndose a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT en la universidad. Yo, liberado del limbo, escribí mi propia historia,
Un relato corto sobre el exilio familiar. Publicado en una revista local de Navarra. Las respuestas llegaron como un diluvio, cartas de chicos en pueblos remotos, agradeciendo por dar voz a su silencio. Pero la curación no es lineal, trae sus precios. Santiago y yo discutimos por primera vez en serio. Mi obsesión con el pasado robándome horas que él merecía. No puedes vivir para redimirlos eternamente. Me espetó una noche. Y tenía razón. Fuimos a terapia. Un espacio neutro en el centro de Pamplona donde un psicólogo con acento andaluz nos ayudó a desentrañar los nudos. Aprendí que el perdón era para mí. No para ellos, que mi amor por Santiago no era un trofeo de supervivencia, sino un fin en sí mismo. Mi madre pagó su precio en soledad inicial, amigos de Logroño que se alejaron. Noches en que rezaba no por mi conversión, sino por mi paz. La vi cambiar. Peinando canas con manos que ya no temblaban. Asistiendo a mis lecturas en la librería con una sonrisa genuina. Una vez, en Navidad, nos regaló un álbum, fotos nuestras tres. Con Santiago incluido. Bajo el árbol del parque. Mi familia. Escribió en la portada. Y el gesto fue un bálsamo que curó grietas que ni sabía que sangraban. Pamplona. Testigo indiferente. Siguió su curso, encierros que atraían turistas. Procesiones que llenaban las calles de incienso. Yo corría ahora no de toros, sino hacia la vida. Con Santiago a mi lado. Su mano en la mía durante las carreras metafóricas de cada día. El drama no había terminado, la vida es eso. Una secuela perpetua. Pero por primera vez, el guión era mío. La primavera siguiente trajo un renacer tangible, mi madre. Radiante en un taller de costura local. Bordando banderas arcoíris para el orgullo de Pamplona. Yo. Promovido en la librería a gerente. Organizaba eventos sobre literatura queer que llenaban el local de rostros ávidos. Santiago defendía su tesis. Un proyecto sobre arquitectura inclusiva que incorporaba espacios seguros para comunidades LGBT en ciudades pequeñas. Nuestra vida, tejida de hilos ordinarios, se sentía extraordinaria. Como si hubiéramos sobrevivido a una corrida y ahora bailáramos en la plaza. Pero el precio de la curación se cobraba en momentos sutiles. Una llamada de mi tía. Arrepentida tardíamente. Que mi madre rechazó con cortesía firme, hemos encontrado nuestra paz. Únete o quédate atrás. Yo. Lidiando con flashbacks en noches de tormenta. Donde el trueno evocaba la tos final de mi padre. Santiago y yo fortalecimos nuestro lazo con viajes, un fin de semana en San Sebastián. Caminando por la playa de la Concha. Dejando que las olas lavaran residuos de duda. Somos suficientes. Me decía él. ¿Y en sus brazos? ¿Lo creía? El orgullo de Pamplona ese año fue un vórtice de colores y cánticos. Un antídoto al gris del pasado. Mi madre marchó con nosotros. Su pañuelo rojo ahora teñido de multicolor. Gritando consignas que hace años habría susurrado en confesionario. En la plaza del ayuntamiento. Bajo el sol implacable. Subí al escenario improvisado para leer un extracto de mi relato. El exilio no termina con el regreso, empieza con la aceptación. Dije. Y la multitud rugió. Un eco de los encierros pero sin sangre. Mi madre. En primera fila. Aplaudió hasta que sus manos enrojecieron. Sus ojos un mar de orgullo no fingido. En los meses siguientes. La vida se asentó en una rutina bendita.
Cenas dominicales donde mi madre compartía anécdotas de Logroño sin amargura. Tardes en el río donde Santiago y yo planeábamos un futuro con anillos y votos discretos. Escribí más. Un libro en gestación sobre familias rotas y recompuestas. Dedicado a los que corren solos, pero encuentran manada. La editorial de Zaragoza mostró interés. Un puente hacia un mundo más amplio que Pamplona. Sin embargo, el drama psicológico no se evapora, muta. Tuve una recaída en invierno. Cuando una gripe me confinó a la cama y las sombras del abandono regresaron en fiebre. Soñé con mi padre. No acusador, sino extendiendo la mano en la plaza de toros, diciendo, corre conmigo. Hijo. Desperté llorando. Y llamé a mi madre. Ella vino. Se sentó a mi lado con caldo caliente. Y por primera vez hablamos de él sin filtros, sus miedos heredados del franquismo. Su amor torpe expresado en silencios. Te quería como era capaz, dijo ella. ¿Y yo? ¿Exhausto? Respondí, y yo lo quise siempre. Santiago propuso esa primavera. En el puente sobre el Arga. Con un anillo simple de plata grabado con siempre adelante. Dije sí entre lágrimas. Y la boda fue íntima, nosotros. Mi madre. Pablo y unos pocos del café. En una capilla civil con vistas a las murallas. Mi madre leyó un poema de Lorca. Su voz temblando pero firme. Un cierre poético a años de caos. Hoy. Miro por la ventana del ático ampliado. Viendo las luces de Pamplona parpadear como estrellas caídas. Mi madre vive cerca. Su risa un sonido constante en nuestras vidas. Santiago ronca a mi lado. Su calor un recordatorio de la victoria silenciosa. ¿Felices para siempre? No. Eso es de cuentos. Pero vivos. Enteros. En paz con las cicatrices. Y en esta ciudad de toros y tradiciones, he aprendido que el mayor coraje no es correr delante de la bestia, sino mirarla a los ojos y seguir adelante. ¿Y si no hubiera confesado? ¿Si el silencio me hubiera salvado? Pero el silencio mata más lento que la verdad. Corre, lector. Pero no huyas de ti mismo. La plaza te espera. Y la familia verdadera. Al final del encierro.